5 condiciones para diagnosticar el autismo. Sin eso no es autismo. ¿Se puede diagnosticar autismo a una persona adulta y la persona nace con autismo? ¿Es autismo? ¿Es TDAH? ¿O discapacidad intelectual? ¿Trastorno del desarrollo intelectual? ¿O es un TOC? ¿Es otra cosa? En este vídeo voy a hablarte de 5 criterios que son condiciones para que a una persona se le diagnostique autismo. Se lo diagnosticaron hacia los 10 años. Cuando era pequeño no tenía autismo. El autismo vino después. El bebé se cayó de la cuna, se golpeó la cabeza y después empezó a desarrollarse, a mostrar algunos signos de autismo. El autismo de mi hijo apareció hace aproximadamente 1 año y pico, 2 años después de que le pusieran algunas vacunas. Pero ¿no somos todos un poco autistas? O sea, ¿tienes alguna característica, no? ¿Alguno de estos signos o timidez o algún momento de tu vida en el que te vuelves más autista? ¿O no? Hola, soy María Claudia Brito, logopeda con máster, doctorado y postdoctorado en el campo del autismo. Hay 5 criterios que deben cumplirse, que deben estar presentes para que a una persona se le diagnostique autismo. En 1943, Leo Kanner publicó un estudio en el que hablaba de 11 niños con unas características muy concretas, que describían lo que hoy llamamos trastorno del espectro autista. Hay algunos informes de un poco antes, pero voy a empezar aquí hablándote de una publicación de Hans Asperger, que se publicó en 1904, la más conocida, que también mostraba características similares a las descritas por Leo Kanner. El estudio de Hans Asperger dio lugar al nombre de síndrome de Asperger. Vamos a hablar aquí de la literatura más actualizada. Así que CIE-11 publicado en 2022 y DSM-5, revisado también publicado en 2022. Estos manuales utilizan el término trastorno del espectro autista, así que ya no es solo el término autismo o trastorno global del desarrollo, o trastorno generalizado del desarrollo, o trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger, autismo atípico y otros nombres que se utilizaban antes. O tenemos T nivel 2 y 3 de apoyo. La primera condición para que a una persona se le diagnostique un trastorno del espectro autista es que tenga déficits de comunicación e interacción social. Y no estamos hablando solo del habla, del desarrollo del habla, del lenguaje oral. Estamos hablando, lo digo porque el retraso del habla suele ser una de las primeras características que llama la atención de los padres, razón por la cual los logopedas se encuentran entre los profesionales que más a menudo ven a niños con sospecha de autismo por dificultades o retrasos en el desarrollo del habla. Estamos hablando de algo que va más allá de la comunicación social. Por tanto, puede haber o no habla, puede haber o no retraso, pero siempre habrá retraso en el lenguaje, en la comunicación social, en las habilidades lingüísticas pragmáticas. Incluye características como la dificultad para el contacto visual, la interacción social, la atención compartida, y compartir intereses. Cuando tienes un hijo, dificultades para jugar con otros niños, disminución o ausencia de interés por otros niños, interés por compartir situaciones, compartir juegos, una serie de retrasos relacionados con dificultades, alteraciones relacionadas con las exigencias sociales de la vida cotidiana, desde que el niño es muy pequeño, porque desde que el bebé es muy pequeño, ya presta más atención a las voces de las personas que hablan que a los ruidos de los objetos, por ejemplo. Incluso cuando la visión del bebé aún se está desarrollando, ya se presta más atención a las caras, a mirar en la dirección de las caras de las personas que a los objetos, ¿verdad? Se trata de una capacidad humana innata relacionada con la cognición social, que en el autismo puede darse de forma muy diferente. Por supuesto, va a haber una variación tanto en términos de edad. Vamos a tener que pensar desde que son pequeños. ¿Cuáles son los hitos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación social cuando tienes un hijo pequeño, un bebé? Por ejemplo, cuando tengo un hijo de 7 años, uno de 10 o uno de 15, ¿qué nivel de rendimiento en comunicación social, interacciones sociales, habilidades y éxito se espera ya hasta la edad adulta? Y la otra variación muy importante que debemos tener en cuenta es en relación con el espectro de características. Así que va a variar mucho. Voy a tener personas que no pueden tomar la iniciativa de comunicarse y otras que ni siquiera pueden responder. Puede haber personas que tengan dificultades para mantener el contacto visual,
Pero también puede haber personas que no puedan establecer contacto visual en absoluto. Puede haber personas que tengan asociada una discapacidad intelectual importante, o puede haber personas con excelentes capacidades cognitivas, pero todas ellas necesitan tener alterada la comunicación social. Anda, pues sí. Si no hay deficiencias en este aspecto, no es autismo. La segunda afección se caracteriza por comportamientos, intereses y actividades restringidos, fijos o repetitivos. Así que de nuevo vamos a pensar en las distintas etapas de la vida de una persona, desde el bebé hasta la edad adulta. ¿Qué podemos observar? Un apego real, una gran necesidad de rutinas, dificultades para romper las rutinas. Podemos tener un comportamiento rígido que está relacionado con la flexibilidad cognitiva. Así que siempre tienes que tomar el mismo camino para llegar a un lugar determinado. Estás llevando al niño al colegio. Si cambias la ruta que vais a tomar, el niño llora, grita, a veces no quiere ir, o necesita tener una rutina establecida para su día. Se despierta todos los días. Se levanta, quiere esa galleta de esa manera, está cortada de ese tamaño en ese mismo plato todos los días. Esa misma cantidad de leche en el vaso. Si alguna de estas cosas cambia, el niño ya tiene una reacción que puede parecer una rabieta, una crisis, y se debe a esta cognitiva porque hubo esa ruptura en la rutina. Ahí también tenemos comportamientos que son fáciles de observar. Ya son bien conocidos, que son estereotipos, ciertos movimientos corporales. Así que podemos tener, por ejemplo, movimientos vermiculares con los dedos, movimientos de la mano delante de los dedos, movimiento del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, aleteo. Se trata de una serie de comportamientos que para una persona ajena no tienen razón ni función, pero para una persona con autismo no hay función, aunque sea exclusivamente la autoestimulación. Ahí también entran los hiperenfoques, ¿cierto? Cuando a veces el niño tiene un superinterés por un área determinada. Así que tuve un paciente, un accidente de avión con un legado, este caso fue hace mucho tiempo, pero llamó mucho la atención porque sabía todo lo que había ocurrido en el accidente. Sabía los nombres de todas las partes del avión, de todos los implicados, todo lo que había pasado. También tenemos niños muy interesados en la política. Niños que conocen los latiguillos, las frases que se dicen, los números, todo lo relacionado con cada político. Niños con gran interés por las dificultades, tuvo dificultades para responder a los nombres de sus padres, pero sabe los nombres de todos los dinosaurios. También lo que come cada uno, dónde vivía cada uno y todas sus características. Algunos intereses inusuales también en objetos inusuales, por ejemplo trozos de madera, cosas diminutas. Por eso a veces algo aparentemente no tiene sentido para quien lo ve desde fuera. A veces el mando a distancia o determinados objetos electrónicos. El niño colecciona y duerme con objetos electrónicos. He tenido pacientes que dormían con tarjetas de vídeo que van dentro del ordenador, tarjetas que se utilizan en robótica, porque estaban muy interesados en este campo. La tercera condición responde a una pregunta muy común entre las familias, los padres y las personas que aún no están familiarizadas con el tema, que es si este autismo ha estado presente desde que el niño nació. A menudo oímos decir a los padres que el autismo de su hijo se desarrolló con el tiempo, o que su hijo habló hasta que tenía 1 año o año y medio. Hasta que cumplió 1 año, empezó a decir sus primeras palabras, mamá, dijo adiós. Luego el día de su cumpleaños nos dimos cuenta de que ya no lo hacía. O alrededor de 1 año y medio, 2 años. Lo que también ocurre a menudo es que los padres vienen y nos dicen, mi hijo solía hacer estas cosas, solía decir algunas palabritas, solía hacer algunos gestos, solía señalar, solía hacer alguna petición con la manita en dirección a lo que quería, y dejó de hacerlo después de que le pusieran ciertas vacunas. ¿Qué ocurre? Para pertenecer al espectro autista, es absolutamente necesario que las características y la afección estén presentes desde la infancia. Así que un niño no va a nacer sin autismo y por alguna razón, como vacunarse o caerse y golpearse la cabeza, algo así, desarrolle autismo. El autismo es una condición innata, es un trastorno del neurodesarrollo. Pero en realidad, tanto si el niño es diagnosticado a los 2 o a los 10 años, como si es un adolescente o un adulto diagnosticado a los 30 o a los 50, es necesario que las características del autismo estén presentes desde la infancia. Y luego, por supuesto, los profesionales. Tenemos instrumentos específicos para investigar esto, para investigar la historia previa, para identificar incluso cuando la persona es adulta,
si estas características ya estaban presentes desde la infancia, porque aquí estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, que es una afección que acompaña a la persona durante toda su vida. La condición número 4 para que una persona reciba un diagnóstico de trastorno del espectro autista es que estas características de las que te estoy hablando tengan un efecto perjudicial en la vida de la persona, en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales con amigos, en su relación matrimonial, en su capacidad para encontrar trabajo. El niño desde muy pequeño, dificultades para jugar con otros niños de su edad, dificultades en la escuela, dificultades con el desarrollo de su propio habla, lenguaje social, ya sabes, lenguaje funcional. Entonces, como hablamos antes, había 3 niveles de apoyo en TEA nivel 2, nivel 3. ¿Qué significa esto? Que incluso en los casos más leves, el nivel de apoyo más tenue es necesario para que esta persona tenga pérdidas en su vida hasta el punto de necesitar algún apoyo. Si no necesita ningún apoyo, si no causa ningún tipo de daño, entonces no encajaría en los trastornos del espectro autista. Por supuesto, aquí hay que tener mucho cuidado. No vas a dar, por ejemplo, un diagnóstico basado exclusivamente en una lista de síntomas en cualquier escala, sin evaluar a esa persona contextualmente. ¿Cuál es su contexto? Su historia vital, cómo funciona realmente en su vida diaria, ya sabes, cómo se comporta en diferentes contextos, cómo ha ido sucediendo todo en su vida. Así que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego quiero llamar tu atención sobre un aspecto importante. Cuando tenemos lo que se conoce como autismo leve, que es el nivel de TEA, puedo tener personas con una capacidad cognitiva excelente, que leen, escriben, que son adultos, que trabajan, que se han casado, etc., y que tienen una serie de dificultades, y han tenido una serie de dificultades a lo largo de su vida, pero que siguen sin entenderlo, que no lo comprenden. A veces simplemente se siente diferente, y no entiende que algunas de las cosas que ha experimentado se deben a las características del autismo. Así, por ejemplo, una fiesta familiar, y entonces va a esta fiesta familiar y hace un gran esfuerzo por estar allí para interactuar y hablar, pero no se siente totalmente a gusto, le cansa. Se da cuenta de que no ha salido muy bien parado. A veces no entiende todas las bromas que se hacen. A veces no se da cuenta de por qué alguien se ríe de él, por ejemplo. O por qué alguien hace un comentario que no entiende. Se da cuenta de que tiene algo, pero no sabe exactamente qué es debido a las dificultades sociales propias del autismo. Relaciones con la teoría de la mente, con las funciones ejecutivas, con la teoría de la coherencia central. Y, por ejemplo, al día siguiente se siente abrumado, muy cansado porque ha hecho todo ese esfuerzo para relacionarse. Pero a veces, como no entienden todo esto, no identifican los daños concretos, las dificultades que esto conlleva a lo largo de la vida. Como ves, vamos a tener algunas cosas que un profano o alguien que no tenga experiencia podría tener dificultades para identificar y ayudar a la persona con autismo a darse cuenta cuando tenemos grados más leves de autismo, incluso en lo que se refiere a darse cuenta de estas deficiencias y cómo tratarlas. Y la condición número 5 es que estas características no puedan explicarse mejor o no puedan estar sucediendo como resultado de un retraso global del desarrollo o de una discapacidad intelectual, lo que se denomina trastorno del desarrollo intelectual en DSM-5. ¿Por qué no? Porque podemos tener una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que es un trastorno del desarrollo intelectual, que también tenga dificultades de comportamiento, que tenga dificultades de comunicación, pero no se dan por las mismas razones que se dan en una persona con trastorno del espectro autista. Y hay características que deben observarse porque hay diferencias, las imágenes no son las mismas. Puedo tener, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que tenga un retraso en el habla debido a una dificultad motora o fonológica, e incluso también social, pero el motivo de esta dificultad para no percibir lo social también es diferente, ya que se trata de una persona con espectro autista. Pero es importante que sepas que existe lo que llamamos un diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Hay algunas afecciones que son similares, que se pueden confundir con el trastorno del espectro autista, que puede ser el propio trastorno de discapacidad intelectual, puede ser el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, puede ser el optimismo selectivo, puede ser incluso la apraxia del habla. Aunque creo que es relativamente sencillo que un profesional con experiencia pueda distinguirlo con cierta facilidad, dado que existe lo que llamamos diagnóstico diferencial. Dado que el autismo puede confundirse con otras afecciones, es necesario llevar a cabo una evaluación detallada y cuidadosa para ver si estas características de las que hemos estado hablando aquí a lo largo del vídeo y una serie de otras que existen. Voy a dejar aquí en la descripción para ti videos de signos de autismo en bebés, en niños, en adultos, para ti que quieres saber más sobre ello.
Por tanto, estas características no pueden explicarse mejor por otro trastorno del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual. También tengo que llamar tu atención sobre otro aspecto que son las comorbilidades. Tenemos una o más afecciones asociadas, por lo que puedo tener autismo asociado a discapacidad intelectual. Puedo tener autismo asociado a TDAH, autismo asociado a Tokio. Así que no solo puede haber autismo, luego tenemos autismo que podemos confundir con otras afecciones. También tenemos afecciones comórbidas en las que hay autismo y otras afecciones asociadas, que pueden ser síndromes genéticos, síndromes neurológicos, TDAH, epilepsia, etc. Es muy importante que se conozcan mejor estas 5 afecciones porque el tratamiento tardío, las intervenciones tardías, causan un gran daño a la vida de la persona con autismo. Así que si te ha gustado este video, ¿quieres contribuir a que otras personas puedan estar pasando por estas situaciones? Deja aquí tu like para que YouTube pueda mostrarlo a más gente y suscríbete al canal para seguir recibiendo videos y noticias actualizadas sobre el autismo. Gracias y hasta el próximo video.